Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios nunca olvida a sus hijos. Él tiene los tiempos perfectos de bendición, momentos especiales de cambios, tiempos ordenados de movimientos que van a ocurrir para ir moviendo a sus hijos a bendición, y sobre todas las cosas cuando Él tiene un propósito tan grande como la promesa que había dado desde el tiempo de Abraham, transmitida a Isaac, después a Jacob, y ahora José era el medio por el cual Dios iba a proteger y cuidar y bendecir a su pueblo, a los hijos de Jacob y la comunidad de creyentes que había en ese momento, de tal manera que la promesa continuara. Mas, sin embargo, José estaba en la cárcel acusado injustamente de acoso sexual a la esposa de Potifar. Y cuando él hizo un favor de interpretación de sueños a el copero y el panadero, pues el copero fue restituido a su lugar, a su posición, tal y como la interpretación de José de parte de Dios, por supuesto, le había indicado que sucedería, y le pidió de favor que cuando estuviera él en su posición, que se acordara de él, que le hablara a Faraón de que José estaba injustamente en aquella cárcel y que había sido llevado injustamente también a Egipto. Y hoy continuamos estudiando este tiempo tan especial donde todo parece indicar que José había quedado olvidado en la cárcel. Bienvenidos a Vida en la Verdad, y hoy continuamos estudiando nuestra palabra, o la palabra de Dios, nuestro pan de vida, en el libro de Génesis, en el capítulo 41, y estamos leyendo en la versión Reina Valera. El capítulo 41 nos va a hablar de una transición y de la manera como Dios hace todas las cosas en el tiempo perfecto para que José fuera liberado de la cárcel y puesto en un lugar especial. Así es que leemos el versículo primero del capítulo 41 y dice así: Aconteció que pasado 2 años, observen, habían pasado 2 años y el copero había olvidado a José y el favor que le había pedido. Mas, sin embargo, José no estaba olvidado. Dios sabía el tiempo y perfectamente el momento cuando Él haría lo necesario y lo justo y en el tiempo perfecto para que José tuviera una posición en Egipto excelente, exaltada, cual ningún hombre de Egipto. Así es que tuvieron que pasar 2 largos años. Estoy seguro que para José fueron largos años, mas sin embargo llegó el momento, un momento especial después de 2 años. Repito, versículo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Así es que Faraón, el rey de Egipto, tuvo un sueño. Y en ese sueño, dice, le parecía que estaba junto al río. ¿A cuál río? El río Nilo, el río principal de Egipto. Versículo 2. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. O sea que comían en el prado, que comían del zacate que está a las orillas del río. Versículo 3. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto
y enjutas de carne, o sea, muy flacas, es lo que significa. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Versículo 4. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Bueno, la Biblia nos dice que Faraón tuvo un sueño y que en ese sueño del río Nilo salían 7 vacas gordas y hermosas y que comían pastos alrededor o a las orillas del río. Pero después miró 7 vacas flacas. Enjutas o flacas es lo mismo, que devoraban a las vacas hermosas, y dice que después de eso despertó el faraón. Versículo 5. Se durmió de nuevo la misma noche. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. 7 espigas de una sola caña. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Menudas son pequeñas, no fuertes, raquíticas. Y abatidas del viento solano quiere decir que el viento caliente, caluroso del este golpeaba aquellas espigas flacas, espigas de mal aspecto. Y estaba soñando, es la misma noche. El sueño continuó de diferente manera, pero era un solo sueño. Y dice, versículo 7, y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. O sea, un sueño en 2 partes. En la misma noche, el sueño se trata de las mismas circunstancias, y es en 2 partes o de diferentes maneras una indicación. ¿Por qué? Porque sabemos que una persona puede tener un sueño, despertar y continuar de alguna manera la misma situación del sueño, pero en diferente aspecto. Eso fue lo que ocurrió con Faraón. ¿Qué sucedió? Bueno, pues llegó la mañana, versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiera interpretar a Faraón. Pues este hombre, el Faraón, como rey, como autoridad de Egipto, se preocupó de qué es lo que quería decir o qué era lo que significaba aquel sueño, ya que era prácticamente de lo mismo, la misma noche. Entonces tenía angustia, tenía preocupación. ¿Por qué? Porque pues él tenía la autoridad del pueblo, y debería de tener el cuidado también de que cualquier problema que ocurriera se resolviera. Y se tenía la creencia de que pues los faraones eran un tipo de un líder divino. Así es que lo que este hombre soñaba era muy importante. No, sin embargo, aquí no es que Faraón sea divino o sea un gran líder, sino que Dios mismo le está dando un sueño a Faraón por algo que Dios está a punto de hacer y que nos lo va a indicar la Escritura. Así es que no es que haya divinidad de ningún líder humano, sino que Dios da las indicaciones, y este sueño es una indicación de Dios. Recordemos, es un sueño en 2 partes porque se trata de lo mismo. Y quería la interpretación, pues él a sus sabios que tenía alrededor los llamó y no sabían lo que significaba aquel sueño, no tenían una respuesta para el faraón. En ese momento exacto, en el tiempo de Dios, ahí estaba el copero delante del faraón, y entonces vino a la memoria aquel favor que le había pedido José y aquella interpretación que el copero había recibido de José.
Entonces, en el versículo 9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Por qué? Porque le está diciendo, me acuerdo cuando cometí algunos errores, ¿verdad? No tan graves como los del panadero, pero había sido acusado también, se recuerda lo que pasó. Y dice en el 10, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. O sea, recuerdo, rey Faraón, que cuando usted se enojó con nosotros, nos envió a la casa de Potifar, ¿verdad? El capitán de la guardia, a la cárcel, y al panadero y a mí. Me recuerdo perfectamente, hacía 2 años de eso. Dice el 11, y él y yo tuvimos un sueño. O sea, el copero dice, yo y el panadero tuvimos un sueño, cada quien su sueño, en la misma noche. Recuerden que en el capítulo anterior estudiamos eso, el copero y el panadero tuvieron un sueño en la misma noche y José en la mañana les dio la interpretación que Dios tenía para cada uno. Así es que, repito el versículo 11, dice, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Versículo 12, estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. O sea, que no le dice ni el nombre, pero le dice un joven hebreo. Y la Biblia dice específicamente hebreo porque va a ser una de las características y de nombre conocido con relación al pueblo de Israel. Así es que este joven no era egipcio, este joven no era de un pueblo muy amado, conocido, querido por muchos. Recuerden que había muchos pueblos alrededor que se habían desarrollado y que pues no tenían una relación muy buena, o no querían o no tenían, podemos decirlo, estaban en contra de muchas de las prácticas de la comunidad de Jacob, sus hijos y las personas que estaban a su alrededor. Recordemos que Esaú y Ismael se habían apartado de ellos, también otros familiares por parte de Abraham y Setura, como Madián. También los de Lot, siendo parentesco retirado, pues habían apartado, y Jacob pues vivía practicando lo que a Dios le agradaba, pero en una comunidad pues digamos pequeña y aparte. Así es que este joven era hebreo, pero tenía este don de interpretación de sueños. Y dice que él lo interpretó cada sueño conforme al sueño que habían tenido. Versículo 13. Y aconteció que como él los interpretó, así fue. O sea que no hubo error en la interpretación de José. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Pues este es el testimonio que está dando el copero con relación a José y la interpretación que él les dio a los sueños que tuvo él como copero y el panadero, y les dice, las cosas sucedieron tal y como él no lo interpretó. ¿Cuál fue la reacción del faraón? Bueno, Faraón tenía un interés porque se les dijera qué es lo que ocurría o qué es lo que quería o necesitaba saber, o el significado del sueño. Dice el versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron, escuchen, apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Llegó el momento de que
José iba a ser conocido. Llegó el momento de Dios, llegó el momento de que Dios estaba preparando todo para poner en una posición de exaltación a José. ¿Por qué? Porque José había agradado a Dios en todo, a pesar de las circunstancias, y que desde que era niño Dios lo había dotado de dones especiales y que tenía un propósito grande con José, y que a pesar de lo que había sufrido, él se había mantenido firme en la fe, y ahora Dios lo iba a poner, lo iba a establecer, lo iba a exaltar delante de todos, porque José era un joven conforme el agrado de Dios, según estudiamos la palabra, de las características y las costumbres de este joven, José el soñador. ¿Qué ocurrió? Pues en el tiempo de Dios, cuando el faraón da la orden, podemos decir que fue una orden de un líder del mundo, pero no, porque viene desde el cielo la orden, viene desde lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios, que mueve todas las cosas para que aquello que puso por petición José al copero se cumpliera, pero no en el tiempo ni del copero ni de José, sino en el tiempo de Dios. Así es que lo arreglaron, se bañó, se lo cambiaron, le pusieron una ropa especial para que estuviera delante del faraón y se preparó para ir allá. Versículo 15. Cuando llegó José delante del faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conocimiento de cómo Dios hace para dar ese tipo de conocimientos. Entonces, Faraón le habla a José como si fuera un adivino, como si fuera un sabio como los que él tiene a su alrededor, pero José no es de ese tipo de sabios ni de adivinos. José es un hijo de Dios y él responde. ¿Y qué dice? Versículo 16, respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí. O sea, no soy yo. No soy una persona como los sabios de su corte. No soy uno como los adivinos que ustedes tienen. No está en mí. Dice, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No soy yo. Es Dios el que da la respuesta. Es Dios quien se lleva la gloria. Es Dios quien va a manifestar su conocimiento desde siempre, porque Él es eterno y sabe todas las cosas. No está en mí, rey Faraón. Es Dios quien da la respuesta y es el que va a decir qué es lo que significan los sueños. Versículo 17. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencias que pasían o que comían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Observen, José está escuchando con mucho cuidado lo que el faraón le cuenta de lo que soñó, y le cuenta la primera parte del sueño, que son las vacas gordas y las vacas flacas. Y el versículo 20 dice: y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Versículo 21, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Bueno, lógicamente
Faraón le está explicando su sueño y le dice, pues las flacas se comieron a las gordas, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que las vacas no comen carne, pero este es un sueño y es una metáfora que Dios le da en un sueño al faraón para una interpretación histórica. Así es que aquellas vacas flacas se comían a las gordas y las devoraban, pero no se notaba que hubiesen comido, lo cual significa que quedaban peor aquellas vacas flacas que no tenían una apariencia que hayan sido comidos, sino que estaban aún peor, más flacas. Así es que en el versículo 22 le cuenta la segunda parte del sueño. Dice, vi también soñando que 7 espigas crecían de una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Bueno, pues esta era la queja que tenía el faraón con relación a la gente sabia, supuestamente, que tenía a su alrededor y que le servían. Pues no le habían interpretado el sueño al faraón. Se los había contado. Ahora también José estaba allí y había escuchado el sueño que Faraón había tenido. Es un sueño, porque es el mismo sueño, pero en 2 partes. La primera parte trata de las vacas gordas y vacas flacas, y en la segunda parte trata de las espigas muy frondosas, muy hermosas, y las espigas marchitas y abatidas. Así es que, ¿qué espera Faraón de José? Pues la interpretación. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, porque es un solo sueño, pero en 2 partes. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Observen, José le dice, Dios le ha enseñado a usted, Faraón, lo que Dios va a hacer. No el Dios de Egipto, no el Dios que creen los egipcios, el Dios eterno, el Dios al cual sirve José. Versículo 26. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. O sea, se trata de la misma cosa, y las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Versículo 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Así es que las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas, pues son otros 7 años, y son años de hambre. Es lo que es la interpretación. Versículo 28. Esto es lo que respondió a Faraón. José, eso fue lo que respondió al Faraón. Dice, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Dios va a hacer algo y lo ha mostrado a través de ese sueño, y son 7 años buenos y 7 años malos. Versículo 29. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. 7 años muy buenos. 30. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Lo cual significa que los primeros 7 años abundantes no serán suficientes para soportar los 7 años que vienen de hambre y de escasez. Así es que el versículo 31, observen lo que dice, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será
gravísima, o sea, un hambre enorme, una crisis enorme, una sequía que venía, que lo iba a consumir todo, pero antes iba a haber 7 años de abundancia. Versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Pues le dice: Rey Faraón, usted no tiene mucho tiempo. Usted soñó 2 cosas la misma noche, es un mismo sueño, y esto significa que Dios está determinado y que va a acontecer pronto. No hay mucho tiempo. Dios se apresura a hacer lo que le indicó en ese sueño. Versículo 33. Entonces José abre sus labios con una sabiduría que no se ha visto en el pueblo de Egipto. Dice el 33, por tanto, provéase, necesita tener usted, ahora Faraón, un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ahora encontramos a un José que le está sugiriendo y aconsejando al mismo rey Faraón lo que debería de hacer. Esto es grandioso, porque de ser un esclavo, de ser una persona vendida, y es vendido como esclavo, estar de siervo y ser tratado injustamente en la casa de Potifar y ser puesto en la cárcel y estar allí años injustamente, ahora se encuentra delante del rey dándole sugerencias y consejería de lo que debería de hacer. Esto es grandioso y es algo que nada más Dios puede hacerlo, y el sueño es de Dios, José es de Dios, y la interpretación es de Dios, y el mensaje para el faraón era de Dios. Versículo 34. Haga esto, faraón. Observa, ahí ya no hay un consejo, sino prácticamente le dice qué hacer. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Bueno, le dice, haga esto, ponga gente que gobierne bien, pues, las partes de los pueblos de Egipto. O sea, Egipto es un país muy grande, pero tiene diferentes comunidades. Desde aquel tiempo ya las tenía. Dice, y quinten a Egipto en los 7 años de abundancia. La palabra quinten significa que tomen de todo lo que se produce el 20%, que lo guarden. El 20% de toda producción, de todo lo que se haga, que lo guarden. Versículo 35. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Prácticamente le está dando una estrategia, una consejería, y con sabiduría le está diciendo qué hacer. Ahora encontramos a José dándole o diciendo qué hacer al faraón con una estrategia y una sabiduría que solamente viene de Dios. Versículo 36. Y aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Versículo 36 termina una porción bastante larga, pero que trata del sueño del faraón, de lo que Dios está a punto de hacer. Ese va a ser nuestro último versículo para este video. Pero, ¿qué aprendemos exegéticamente en estos 36 versículos? Primero, que no importa cuánto tiempo haya pasado, los tiempos de Dios son perfectos, aunque en ocasiones nosotros los seres humanos nos sentimos largos. José, pasaron 2 años, pero Dios al término de 2 años empieza a mover todas las circunstancias
para sacar a José de la cárcel. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pone un sueño a Faraón. Un sueño en dos partes a Faraón. Un sueño que los sabios de Egipto en su humana sabiduría no pueden interpretar. En ese momento de Dios, el copero recuerda a aquel joven hebreo que estaba en la cárcel cuando él fue puesto junto con su compañero el panadero en la cárcel, y que a ellos mismos José les había interpretado el sueño a cada uno, y que la interpretación era realmente verdadera, totalmente. Entonces el faraón llama a traer a José, le platica el sueño que tuvo, y José, con la sabiduría de Dios, recuerden, es un momento perfecto de Dios, le hace saber al faraón que el sueño era de Dios y que la interpretación eran 7 años de abundancia y 7 años de hambre, y que su sueño había sido dividido en dos partes, la parte de las vacas y la parte de las espigas. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacerlo, y que lo iba a hacer pronto, y que él estaba avisando prácticamente. Y José termina dándole primero sugerencias al faraón, pero al ir su diálogo le dice qué hacer. ¿Qué va a hacer el faraón con esas sugerencias, con esos consejos, con esas prácticamente órdenes que le da José? Eso lo vamos a mirar en el próximo video. Pero esto es lo que nos dice la Biblia de cómo hace Dios las cosas. ¿Qué principios hermenéuticos obtenemos para nuestro tiempo moderno? Pues que Dios tiene los tiempos en sus manos. Que nuestro deber como creyentes, como seres humanos, como hombres y mujeres de Dios, es mantenernos en lo correcto y que en la esperanza de la provisión de Dios y de que Él mueve las cosas en el tiempo exacto. Y que Dios no olvida a sus hijos. Que llega el momento de que Dios va a actuar y Dios va a mover lo que sea necesario para mostrar quién es Él, y también para establecer a sus hijos, a su pueblo, en el lugar que deben de estar, como lo hizo con José. Ahora también aprendemos que la misma historia está en las manos de Dios. Que no son los reyes los que mandan, aunque los reyes cometen muchos errores, y por eso en ocasiones hay sufrimientos en el mundo, o los dirigentes del mundo, pero es Dios quien realmente enseña y hace la historia. Es el Dios que mueve la historia y que marca las pautas de la historia, porque Él conoce con su presciencia, con su conocimiento del futuro perfecto, todas las cosas que acontecen, y Dios mueve todo de tal manera que su pueblo, sus hijos, sus hijas sean bendecidos. ¿Qué es lo que no debemos de creer en tipo de mensajes que de repente se dan en algunos púlpitos o en algunas personas? Pues que el sueño del faraón fue una casualidad, que haya soñado tal cosa y que realmente pues algo que iba a ocurrir, porque es cosa de la naturaleza que haya escaseces y abundancias, porque siempre han existido. No, mi hermano, no es una casualidad, no es un momento de la naturaleza, es un momento de Dios, porque lo dice aún antes de que acontezcan las cosas. Así es que no creamos ese tipo de cosas donde dice son casualidades que ocurriera eso. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, no viven o no vivimos bajo casualidad. Vivimos bajo la dirección y el perfecto tiempo de Dios. Y tú y yo estamos viviendo en el tiempo de Dios. Todo lo que nos corresponde hacer es movernos agradando a Dios a pesar de las circunstancias,
Saldremos adelante con su ayuda, pero hay que permanecer firmes en la fe. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tus hijos, Dios te saque adelante en bendiciones, pero sobre todas las cosas bajo su propósito, porque José estaba bajo el propósito de Dios. Que Dios te bendiga, nos miramos en el próximo video. Hasta luego.